En los albores de la humanidad, cuando el mundo era joven y los límites entre lo divino y lo terrenal aún no estaban claramente definidos, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Un evento tan devastador que sus consecuencias resonarían a través de los milenios, marcando no solo el destino de la humanidad, sino el de toda la creación. Hoy exploramos uno de los relatos más controversiales y fascinantes de los textos antiguos: el pecado de los hijos de Dios, una transgresión que, según las escrituras y tradiciones milenarias, desencadenó el diluvio universal y alteró irreversiblemente la naturaleza misma de la existencia humana. Para entender la magnitud de este evento, debemos remontarnos al libro del Génesis, específicamente al capítulo 6, donde encontramos uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos de toda la literatura sagrada. El texto dice: «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Pero, ¿quiénes eran exactamente estos misteriosos hijos de Dios? Durante siglos, teólogos, historiadores y estudiosos de textos antiguos han debatido intensamente esta cuestión. Existen tres interpretaciones principales que han perdurado a través del tiempo, cada una con implicaciones profundamente diferentes para nuestra comprensión de este evento cósmico. La primera interpretación, y quizás la más controvertida, sugiere que los hijos de Dios eran seres angelicales, entidades celestiales que abandonaron su morada divina para descender a la tierra. Esta interpretación encuentra apoyo en textos apócrifos como el libro de Enoc, donde se describe detalladamente cómo 200 ángeles, liderados por Semjasa, juramentaron descender al monte Hermón para tomar esposas humanas. Según este relato, estos ángeles no solo transgredieron al unirse con mujeres mortales, sino que además enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: las artes de la guerra, la fabricación de armas, el uso de cosméticos, la brujería y la astrología. La segunda interpretación propone que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, quien había mantenido una línea genealógica pura y devota a Dios. Según esta teoría, estos descendientes piadosos se corrompieron al mezclarse con las hijas de los hombres, refiriéndose estas últimas a las descendientes de Caín, quien había sido marcado por el primer asesinato de la historia. Esta unión representaría la contaminación de la línea santa con la línea maldita, resultando en una corrupción moral generalizada. La tercera interpretación, menos común pero igualmente intrigante, sugiere que los hijos de Dios eran una clase especial de seres humanos, posiblemente gobernantes o nobles, que se consideraban divinos o semidivinos, similar a como los faraones egipcios o los emperadores romanos se autoproclamaban dioses. Esta interpretación ve el evento como una transgresión social y política más que sobrenatural. Sin embargo, es la primera interpretación la que ha capturado más intensamente la imaginación humana y la que encuentra más apoyo en textos antiguos, no canónicos. El libro de Enoc, aunque no incluido en la mayoría de los cánones bíblicos actuales, era ampliamente conocido y citado en tiempos antiguos. Incluso el Nuevo Testamento hace referencias a él, y Judas lo cita directamente en su epístola. Este texto ofrece un relato detallado y escalofriante de lo que realmente ocurrió en esos días antediluvianos. Según Enoc, los ángeles caídos no solo tomaron esposas humanas, sino que el resultado de estas uniones fueron seres híbridos conocidos como Nefilim, traducido comúnmente como gigantes, pero cuyo significado literal es los caídos o aquellos que hacen caer a otros.
Estos Nefilim no eran simples humanos de gran estatura, sino criaturas que poseían tanto la naturaleza angelical como la humana, lo que resultó en seres de poder y malevolencia extraordinarios. Los textos antiguos describen a los Nefilim como seres de estatura colosal, con apetitos insaciables y una naturaleza inherentemente violenta. Consumían no solo todos los recursos disponibles, sino que eventualmente comenzaron a devorar a los propios humanos. Su presencia corrompió la tierra de tal manera que la violencia y la depravación se extendieron como una plaga por toda la creación. La Biblia registra que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Pero la corrupción no se limitó solo a la violencia física. Los ángeles caídos introdujeron conocimientos que Dios no había destinado para la humanidad en ese momento de su desarrollo. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo la guerra organizada. Semjasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquijal enseñó astrología. Cocabel enseñó las constelaciones. Tamiel enseñó astronomía. Y Asradel enseñó el curso de la luna. Estas enseñanzas, aunque aparentemente beneficiosas, llegaron en el momento equivocado y con intenciones impuras. La humanidad no estaba preparada espiritualmente para manejar tal conocimiento, y su uso indebido llevó a una escalada sin precedentes de corrupción y violencia. La tecnología se convirtió en instrumento de destrucción, la astrología degeneró en idolatría, y los conocimientos médicos se pervirtieron en artes oscuras. El impacto de esta transgresión fue tan devastador que alteró la estructura misma de la realidad. Los textos sugieren que la barrera entre lo físico y lo espiritual se vio comprometida, permitiendo que influencias demoníacas penetraran más fácilmente en el mundo material. La longevidad humana, que antes se extendía por siglos, comenzó a declinar. La relación entre la humanidad y la naturaleza se fracturó, y la tierra misma comenzó a rebelarse contra sus habitantes. Los Nefilim crecieron en número y poder, estableciendo dinastías de tiranos que oprimieron a la humanidad regular. Construyeron ciudades fortificadas y se erigieron como dioses ante los ojos de los mortales comunes. Su influencia se extendió por toda la tierra conocida, desde Mesopotamia hasta los confines del mundo habitado. Arqueólogos modernos han encontrado evidencias de estructuras megalíticas en todo el mundo que desafían nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas, lo que algunos interpretan como posibles restos de estas civilizaciones antediluvianas. La situación se volvió tan desesperada que, según los textos, la propia creación clamó a Dios por justicia. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel llevaron las quejas de la tierra ante el trono divino, reportando las atrocidades que se estaban cometiendo y la corrupción que se había extendido por toda la creación. La respuesta divina fue swift y definitiva. El juicio vendría en forma de un diluvio universal que limpiaría la tierra de toda corrupción. Pero antes del diluvio, Dios tomó medidas para preservar tanto a la humanidad pura como el conocimiento esencial. Noé fue elegido no solo por su rectitud, sino porque su línea genealógica había permanecido pura, sin contaminación de la simiente angelical. El arca no fue simplemente un barco, sino un arca de preservación genética y cultural, diseñada para mantener la pureza de las especies y permitir un nuevo comienzo para la humanidad. Los ángeles caídos fueron juzgados y encadenados. Según Enoc, algunos fueron arrojados a prisiones de tinieblas en lugares desolados de la tierra, donde permanecerán hasta el día del juicio final. Otros fueron encerrados en el abismo y sus líderes fueron castigados con tormentos especiales. Los Nefilim, al no pertenecer completamente ni al reino angelical ni al humano, enfrentaron un destino único,
Sus cuerpos físicos fueron destruidos en el diluvio, pero sus espíritus, al no poder regresar al cielo ni descender al Sheol como las almas humanas normales, permanecieron en la tierra como espíritus desencarnados, convirtiéndose en lo que conocemos como demonios. El diluvio mismo fue un evento cataclísmico que reorganizó completamente la geografía terrestre. Los textos hablan de las fuentes del gran abismo que se abrieron, sugiriendo una actividad geológica masiva que acompañó a las lluvias torrenciales. Las montañas se elevaron, los valles se hundieron y continentes enteros fueron remodelados. La evidencia geológica de una catástrofe hídrica mundial se puede encontrar en formaciones rocosas sedimentarias en todo el planeta, con fósiles marinos encontrados en las cimas de las montañas más altas. Tras el diluvio, el mundo que emergió era fundamentalmente diferente. La longevidad humana se redujo drásticamente. La relación entre la humanidad y la naturaleza cambió, y las condiciones climáticas se alteraron permanentemente. La humanidad tuvo que comenzar de nuevo, pero con la memoria genética y cultural de lo ocurrido antes del diluvio. Sin embargo, el problema de los Nefilim no terminó completamente con el diluvio. Los textos bíblicos posteriores mencionan la presencia de gigantes en la tierra prometida, lo que sugiere que de alguna manera la corrupción genética logró sobrevivir al diluvio. Algunas teorías proponen que esto ocurrió a través de las esposas de los hijos de Noé. Otras sugieren que hubo una segunda incursión angelical posterior al diluvio. Y algunas interpretan que los gigantes postdiluvianos eran simplemente humanos de gran estatura, no necesariamente híbridos angelicales. Las implicaciones de este evento para la historia posterior son inmensas. Muchas civilizaciones antiguas conservaron memorias de este tiempo en sus mitologías. Los griegos hablaron de la época de los titanes y los gigantes. Los hindúes registraron las guerras entre los devas y los asuras. Los nórdicos contaron sobre los gigantes de hielo y el Ragnarok. Los mesopotámicos preservaron relatos de los Anunnaki. En cada caso, encontramos ecos de un tiempo cuando seres sobrenaturales interactuaron directamente con la humanidad, con consecuencias devastadoras. La transgresión de los hijos de Dios representa, según esta interpretación, el momento en que la humanidad perdió su inocencia primordial y fue introducida prematuramente a conocimientos y realidades para las cuales no estaba preparada. Fue una violación del orden cósmico establecido, una ruptura de las barreras que Dios había puesto entre diferentes órdenes de creación. Este evento también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío, tanto angelical como humano. Los ángeles, a pesar de su naturaleza celestial y su conocimiento directo de Dios, eligieron rebelarse y corromperse. Esto demuestra que el libre albedrío existe incluso en los niveles más elevados de la creación y que con la libertad viene la posibilidad de la caída. Para la humanidad, el evento representa tanto una advertencia como una promesa. Es una advertencia sobre los peligros de buscar conocimiento o poder fuera del orden divino establecido y sobre las consecuencias que pueden resultar de tales transgresiones. Pero también es una promesa de que, sin importar cuán profunda sea la corrupción, Dios tiene el poder y la voluntad de restaurar y renovar su creación. El legado de los hijos de Dios continúa influyendo en nuestra comprensión del mundo moderno. En una era donde los avances tecnológicos plantean preguntas éticas fundamentales sobre la manipulación genética, la inteligencia artificial y los límites del conocimiento humano, el relato antiguo ofrece perspectivas relevantes sobre las responsabilidades que vienen con el poder y el conocimiento. Algunos ven paralelos entre los ángeles caídos que enseñaron artes prohibidas y los científicos modernos
que exploran territorios como la modificación genética o la creación de inteligencia artificial superinteligente, sin considerar completamente las implicaciones éticas. La pregunta persiste: ¿existen límites al conocimiento que la humanidad debería buscar? ¿Y quién tiene la autoridad para establecer esos límites? La historia de los hijos de Dios también habla a la condición humana universal. En cada generación, los individuos enfrentan la tentación de traspasar límites establecidos, de buscar poder o conocimiento prohibido, de justificar acciones cuestionables en nombre de beneficios aparentes. El relato sirve como un espejo que refleja las luchas morales eternas de la humanidad. Independientemente de cómo interpretemos específicamente los detalles del relato, el mensaje central permanece poderoso. Las decisiones tienen consecuencias, especialmente las decisiones de aquellos en posiciones de poder o autoridad. Los hijos de Dios, ya sean ángeles, descendientes de Set o líderes humanos, tenían responsabilidades especiales precisamente debido a su posición elevada. Su caída fue más devastadora porque tenían más que perder y más poder para influir en otros. El diluvio que siguió no fue simplemente un castigo, sino una purificación necesaria, un reinicio cósmico que permitió a la creación comenzar de nuevo con una base más sólida. En cierto sentido, representa la gracia divina tanto como la justicia divina, la disposición de Dios a comenzar de nuevo con la humanidad, a pesar de sus fracasos pasados. La preservación de Noé y su familia simboliza la esperanza de que, sin importar cuán corrupto se vuelva el mundo, siempre hay un remanente de rectitud que puede ser preservado y utilizado como semilla para un nuevo comienzo. Esta es una verdad que se repite a lo largo de la historia humana. En los momentos más oscuros emergen individuos o comunidades pequeñas que mantienen viva la llama de la virtud y la verdad. Hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos globales, desde la crisis climática hasta los conflictos sociales, desde los dilemas tecnológicos hasta las preguntas existenciales sobre el propósito y el significado, el relato de los hijos de Dios ofrece tanto advertencia como esperanza. Nos recuerda que nuestras decisiones importan, que tenemos la capacidad tanto para el bien como para el mal, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de lo que podemos imaginar. La transgresión más grave de la historia, según este relato antiguo, no fue simplemente un evento del pasado distante, sino un paradigma que continúa repitiéndose en diferentes formas a través del tiempo. Cada generación enfrenta sus propias tentaciones de traspasar límites divinos, de buscar poder sin considerar las consecuencias, de priorizar el deseo inmediato sobre la sabiduría eterna. Pero también cada generación tiene la oportunidad de aprender de los errores del pasado, de elegir la rectitud sobre la conveniencia, de buscar la sabiduría verdadera en lugar del conocimiento corrupto. El relato de los hijos de Dios, en todas sus interpretaciones, permanece como uno de los testimonios más poderosos sobre la importancia de estas elecciones y sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones temporales.